Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Q Copyright, alegro a tenerlos por aquí una vez más. Hoy amigos mos vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les va a encantar. Prepúrense porque vamos a hablar de un galu que ha conquistado corazones en todo el mundo, un actor carismático que además de su talento en la pantalla, también copyright ha demostrado ser un astuto hombre de negocios. A su vez vamos a hablar de Can Yaman. Pero ojo, no vamos a centrarnos en sus últimos proyectos televisivos o en sus romances, sino que vamos a descubrir un aspecto mucho desconocido y fascinante, su lado empresarial. ¿Saben que Can Yaman tiene un socio secreto? Pues y hoy vamos a revelar qué copyright es. Antes de que sigamos adelante y para que no se pierdan ninguno de los contenidos exclusivos que tengo preparados para ustedes, los invito a suscribirse a mi canal. No se olviden de activar la campanita, a su recibir una notificación superíndice 3N cada vez que suba un nuevo vídeo. Prometo que no se arrepentirán. Ahora pongo monos manos a la obra. Can Yaman, como muchos otros artistas, ha sabido diversificar sus ingresos y construir un imperio que va de la actuación superíndice 3N. Ha incursionado en el mundo de la perfumería, la moda, e incluso tiene su propia fundación superíndice 3N Venu Copyright FICA. Pero lo que muchos desconocen es que detrás de algunos de sus proyectos ambiciosos, se encuentra una figura clave, un socio estratu copyright hico que ha permanecido en la sombra, pero que ha sido fundamental para el con diéresis copyright sito de Can Yaman como empresario. ¿De qué copyright estoy hablando? Bueno, antes de revelar su nombre, quiero darles algunas pistas. Se trata de una persona con una amplia experiencia en el mundo de los negocios, un visionario con una gran capacidad para identificar oportunidades y un estratega nato. Además, esta persona comparte con Can Yaman una visión superíndice 3N similar del mundo y una pasión superíndice 3N por el con diéresis copyright sito. Quizás algunos de ustedes ya tengan una idea de qué copyright podrá ser. He visto que en los comentarios de mis vídeos anteriores mencionan a varios nombres, pero Cru Copyright la verdadera identidad de este socio secreto es mucho sorprendente de lo que imaginan. Para entender mejor la importancia de este socio, es fundamental comprender la trayectoria empresarial de Can Yaman. Desde sus inicios como actor, Can Yaman demostró superíndice 3 tener una mentalidad emprendedora. No se conformó superíndice 3 con ser simplemente un rostro bonito en la pantalla, sino que buscó superíndice 3 activamente formas de expandir su marca personal y generar nuevas fuentes de ingresos. Su primera incursión superíndice 3N en el mundo de los negocios fue con su propia línea de ropa y accesorios. Si bien este proyecto no alcanzó superíndice 3 la fama de sus series de televisión superíndice 3N, sentó superíndice 3 las bases para futuros emprendimientos. Can Yaman aprendió superíndice 3 valiosas lecciones sobre el mercado, la gestión superíndice 3N de una marca y la importancia de conectar con su público. Aprendió superíndice 3, por ejemplo, que la calidad debe ser primordial y que la promoción superíndice 3N, aunque esencial, necesita un producto su superíndice 3 lido de true S para ser verdaderamente efectiva. La experiencia le enseñó más menos con diéresis superíndice 3 sobre los desafíos de la logística, la gestión superíndice 3N de inventario y la importancia de encontrar proveedores confiables. En resumen, fue un MBA intensivo en el mundo real de los negocios. Posteriormente lanzó superíndice 3 su propia fragancia, un producto que tuvo un gran con diéresis copyright sito y que le permitió superíndice 3 consolidar su imagen como un icono de estilo. La fragancia se vendió superíndice 3 en varios pauses y generó superíndice 3 importantes ingresos para el actor. Fue en este proyecto donde comenzó superíndice 3 a trabajar estrechamente con su socio secreto. El lanzamiento de la fragancia fue un punto de inflexión superíndice 3N. Se invirtió superíndice 3 en publicidad dirigida, se realizaron eventos de promoción superíndice 3N exclusivos y se aprovechó superíndice 3 al máximo la popularidad de Can Yaman en redes sociales. La clave de con diéresis copyright sito fue entender que el perfume no era solo un producto, sino una extensión superíndice 3N de la personalidad de Can Yaman, una forma de que sus fanáticos pudieran sentir que lo llevaban consigo. Se crearon paquetes especiales con auto superíndice 3 grafos y mensajes personalizados para fomentar la conexión superíndice 3N con el público. Y es que aunque Can Yaman es la cara visible de sus negocios, la persona que es tu de true SDU con diéresis copyright L,
quien lo asesora y lo ayuda a tomar decisiones Stratu Copyright Hicas, es fundamental para el condieresis copyright sito de sus emprendimientos. Esta persona, a la que llamaremos por ahora el estratega, tiene una visión superíndice 3N global del mercado y una gran capacidad para anticipar las tendencias. El estratega no se limita a reaccionar ante el mercado, sino que lo estudia a fondo, analizando las tendencias emergentes, las preferencias del consumidor y las estrategias de la competencia. Realiza proyecciones financieras, evalúa riesgos y oportunidades, y ayuda a Kanyaman a tomar decisiones informadas y su superíndice 3 lidas. El estratega conoció superíndice 3 a Kanyaman a Trabu Copyright S de un amigo en común. Desde el principio congeniaron y se dieron cuenta de que compartían una visión superíndice 3N similar del mundo. El estratega quedó superíndice 3 impresionado por la ambición superíndice 3N y la energía de Kanyaman, y se ofreció superíndice 3 a ayudarlo a desarrollar sus proyectos empresariales. El primer encuentro fue casual, pero la conversación superíndice 3N fluyó superíndice 3 de manera natural. Ambos tenían una pasión superíndice 3N por los negocios y una visión superíndice 3N clara de lo que querían lograr. El estratega vio en Kanyaman un potencial enorme, no solo como celebridad, sino como un emprendedor capaz de construir un imperio su superíndice 3 lido. Juntos crearon una estrategia a largo plazo para construir un imperio que abarcara diferentes sectores. Decidieron diversificar las inversiones y apostar por proyectos con un alto potencial de crecimiento. El estratega se encargó superíndice 3 de analizar el mercado, identificar oportunidades y negociar acuerdos con socios Stratu Copyright Hicos. La diversificación superíndice 3N era clave para mitigar riesgos y asegurar la estabilidad a largo plazo. Se exploraron oportunidades en diferentes sectores, desde la moda y la belleza hasta el fitness y el bienestar. Se buscaban socios que compartieran la misma visión superíndice 3N y que pudieran aportar valor agregado a los proyectos. Las negociaciones eran meticulosas, buscando siempre las mejores condiciones para asegurar el crecimiento sostenible del negocio. Kanyaman por su parte se concentró superíndice 3 en la promoción superíndice 3N de sus productos y en la construcción superíndice 3N de su marca personal. Su carisma y su popularidad le permitieron llegar a un público muy amplio y generar un gran interu copyright S en sus productos. Kanyaman entendió el poder de su imagen y la importancia de conectar con sus fans últicos. Participaba activamente en la promoción superíndice 3N de sus productos, utilizando sus redes sociales para generar expectativa y crear una comunidad en torno a su marca. Se esforzaba por mantener una imagen autocopyrightica y cercana, lo que le permitió superíndice 3 construir una relación superíndice 3N de confianza con su público. La colaboración superíndice 3N entre Kanyaman y el estratega ha sido clave para el condieresis copyright sito de sus negocios. Ambos se complementan a la perfección superíndice 3N y tienen una gran confianza mutua. El estratega se encarga de la parte tu copyright knika y Stratu Copyright Hika, mientras que Kanyaman aporta su imagen y su capacidad de conectar con el público. La comunicación superíndice 3N entre ambos es fluida y constante. Se toman decisiones en conjunto valorando las opiniones y perspectivas de cada uno. La confianza mutua es fundamental para superar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se presentan. Pero, ¿Q Copyright N es realmente el estratega? Bueno, después Copyright S de tanta intriga, creo que es hora de revelar su identidad. Prepárense porque la verdad puede sorprenderlos. El socio secreto de Kanyaman no es otro que su propio padre, Gu Benyamin. Su asu es. El padre de Kanyaman, Gu Benyamin, es un empresario con una amplia experiencia en el mundo de los negocios. Ha trabajado en diferentes sectores y ha demostrado tener una gran capacidad para identificar oportunidades y construir empresas exitosas. Gu Benyamin no es un recio copyright N llegado al mundo empresarial. Su trayectoria profesional es extensa y variada. Ha trabajado en el sector financiero, en la industria manufacturera y en el sector inmobiliario. Su experiencia le ha permitido desarrollar una visión superíndice 3N global del mercado y una gran capacidad para adaptarse a los cambios. Gu Benyamin siempre ha sido un apoyo fundamental para Kanyaman. Desde que era New más menos O, lo ha animado a perseguir sus sueños más menos O y a desarrollar su talento. Lo ha acompañado más menos ado en cada paso de su carrera y lo ha aconsejado en momentos clave. Desde pequeño más menos O Gu Ben inculcó superíndice 3 en Can la importancia del trabajo duro, la perseverancia y la honestidad.
Le enseñó más menos su con diéresis superíndice 3 a tomar riesgos calculados y a aprender de sus errores. Siempre estuvo presente para apoyarlo y guiarlo, pero también Copyright N le dio la libertad de tomar sus propias decisiones y de aprender de sus propias experiencias. Cuando Can Yaman decidió superíndice 3 incursionar en el mundo de los negocios, Guben Yaman no dudó superíndice 3 en ofrecerle su ayuda. Sabía que su hijo tenía un gran potencial y que con su experiencia y sus conocimientos, podían construir un imperio juntos. Para Guben ayudar a su hijo no era solo un acto de amor, sino también Copyright N una oportunidad de dejar un legado. Veía en Can a un joven ambicioso, talentoso y con una gran capacidad de conectar con la gente. Sabía que con su ayuda y experiencia, podrían lograr grandes cosas juntos. Guben Yaman ha preferido mantenerse en la sombra y dejar que Can Yaman sea la cara visible de sus negocios. Sin embargo, su influencia y su contribución superíndice 3N son innegables. Es su con diéresis Copyright L quien toma las decisiones Stratu Copyright Hicas, quien negocia los acuerdos y quien se encarga de la gestión superíndice 3N financiera de las empresas. Guben no busca el protagonismo ni el reconocimiento público. Su principal objetivo es asegurar el con diéresis copyright sito de los negocios y el bienestar de su hijo. Se encarga de los detalles muy importantes, desde la planificación superíndice 3N financiera hasta la gestión superíndice 3N de riesgos, para que Can pueda concentrarse en lo que mejor sabe hacer, conectar con su público y promocionar sus productos. La relación superíndice 3N entre Can Yaman y su padre es un ejemplo de colaboración superíndice 3N y confianza mutua. Ambos se respetan y se admiran, y trabajan juntos para alcanzar sus objetivos. Guben Yaman es el mentor de Can Yaman, y Can Yaman es el orgullo de Guben Yaman. Su relación superíndice 3N es un modelo de asociación superíndice 3N familiar exitosa. Se comunican abiertamente, se escuchan mutuamente y se respetan sus diferencias. Comparten la misma visión superíndice 3N y los mismos valores, lo que les permite trabajar juntos de manera armoniosa y eficiente. Esta revelación superíndice 3N demuestra que detrás del con diéresis copyright sito de Can Yaman como empresario, hay una figura paterna que lo apoya y lo guía. Guben Yaman es el socio secreto que ha hecho posible que Can Yaman construya un imperio que va ayu de la actuación superíndice 3N. Es la prueba de que el apoyo familiar y la experiencia son pilares fundamentales para construir un negocio su superíndice 3 lido y exitoso. Y con esta sorprendente revelación superíndice 3N llegamos al final de este vídeo. Hemos descubierto que el socio secreto de Can Yaman es su propio padre, Guben Yaman, un empresario con una amplia experiencia en el mundo de los negocios que ha sido fundamental para el con diéresis copyright sito de sus emprendimientos. Hemos visto CEU superíndice 3 la colaboración superíndice 3N entre padre e hijo ha sido clave para construir un imperio que abarca diferentes sectores y que ha consolidado la imagen de Can Yaman como un icono de estilo y un astuto hombre de negocios. Pero la historia no termina aquí. El futuro de los negocios de Can Yaman se ve prometedor, con planes de expansión superíndice 3N a nuevos mercados y el desarrollo de nuevos productos y servicios. Juntos Can y Guben seguirán trabajando para construir un imperio que perdure en el tiempo y que inspire a otros superíndice 3 venes emprendedores a perseguir sus sueños más menos os. Están considerando incursionar en el mundo de la tecnología, con el desarrollo de una aplicación superíndice 3N de fitness personalizada y una plataforma de comercio electro superíndice 3 Nico para productos de belleza y bienestar. También Copyright N explorando oportunidades en el sector de la hostelería, con la apertura de un hotel boutique en una ubicación superíndice 3N exclusiva. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto Copyright hacia Copyright Ndolo. Me encanta investigar sobre estos temas y compartir mis hallazgos con ustedes. Y además me encanta demostrar que detrás de la fama y el glamour, a menudo hay historias de trabajo duro, dedicación superíndice 3N y, en este caso, un fuerte lazo familiar. La historia de Can Yaman y su padre es una inspiración superíndice 3N para todos nosotros. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. No se olviden de dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué copyright les pareció superíndice 3 esta revelación superíndice 3N. ¿Se imaginaban que el socio secreto de Can Yaman era su padre? ¿Qué copyright otros aspectos de la vida empresarial de Can Yaman les gustaría que investigara?
Me encantaría saber si les gustaría que investigue sobre la Fundación Superíndice 3 en Evenu Copyright Fica de Can, o sobre sus planes futuros en el mundo de la moda. Déjenme saber. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 Sima.